Muy buenas noches, bienvenido a Nuevo Tiempo. En este programa vamos a poder hablar de la política indígena y el Fondo Indígena, donde se va a analizar la corrupción que ha habido a nivel nacional en el tema indígena. Nos acompaña el escritor y analista político Emilio Martínez. Buenas noches, Luis Felipe. Estamos en el 6º programa Nuevo Tiempo. Vamos a estar hablando con un constitucionalista y ex parlamentario que nos va a explicar esta problemática, pero primero vamos a una pausa. Le damos la bienvenida a Walter Arrazola, abogado constitucionalista, exdiputado, analista. Hoy lo tenemos aquí en el set. Querido Emilio. Luis Felipe, Walter, vamos a comentar primero que nada el caso Fondioc. ¿Vos considerás que la justicia y el Ministerio Público han actuado correspondientemente o que se ha blindado la impunidad de algunos responsables en el caso? Dentro del derecho penal, digamos, las personas que conocen y trabajan en el ámbito penal saben que cuando quieren distorsionar una investigación o llevar a la verdad, lo que hacen es denunciar a todo el mundo. Es decir, en vez de averiguar la verdad, lo que se busca es entorpecer los procesos. Que de hecho, sea de paso, es lo que está sucediendo en muchos hechos de corrupción. El último que ha denunciado el senador Ortiz de los Taladros, hay cerca de 20 denunciados, pero estos denunciados son por lo general los mandos medios hacia abajo. En el caso del Fondo Indígena sucedió lo mismo, con la excepcionalidad de que la presión fue tal, después de bastante tiempo, si no me equivoco, 1 año y medio, casi 2, que el diputado Quispe, cabalmente indígena, él a tantas denuncias, insistencia, logró que altas autoridades, como el caso de la ministra Chacollo, fuera sentada a declarar en una investigación. Cuando se realiza una investigación se tiene que ser muy puntual, ir al hecho en sí mismo y a quien pudo o no haber cometido el delito o los cómplices. Pero cuando yo hago un abanico de que todos son culpables y hago una cadena de supuestos cómplices, lo que hago, lejos de llegar a la verdad, es entorpecer la verdad, es ocultar la verdad y sobre todo dar oportunidades para que se dilate el proceso, que es lo que ha pasado en el Fondo Indígena y en otros hechos de corrupción en Bolivia. Por ejemplo, el Ministerio de Economía era parte del directorio del Fondo Indígena y sin embargo al ministro del rubro no se lo ha... 5 ministerios eran. 5 ministerios, claro. Y hay algo más grave en el tema de... en el Fondo Indígena, dentro de la función pública, de los controles de las inversiones de la ley SAFCO, digamos, siempre habían muchos controles, o existen muchos controles de cómo se va a hacer el desembolso. En este caso hubo una excepcionalidad donde se le permitía, violentando muchas normas y leyes, que se le desembolse de manera directa a los supuestos promotores de proyectos en sus cuentas personales bancarias. O sea, se rompió con todo el sistema de control público, de las finanzas públicas, de la inversión pública que existe en Bolivia, para dar preferencia a ciertas personas con el dinero del Fondo Indígena. Porque hemos visto que en caso de, por ejemplo, de municipios, sobre todo municipios que están en manos opositoras, el Ministerio de Economía actúa inmediatamente ante la más mínima sombra de irregularidad. Pero en este caso se dejó hacer durante años. Emilio, el Ministerio de Economía es tajante, es insistente. Si al cumplir el año municipal ellos no rinden sus cuentas, no presentan sus estados, no hacen su descargo, inmediatamente le bloquean las cuentas a los municipios, a las gobernaciones y demás. Walter, ¿por qué se mide con una vara a unos y con otra vara a otros? Porque el Fondo Indígena no le permitieron informe y siguieron desembolsando. Tendríamos que ir un poquito más atrás. Primero hablar de dónde sale el Fondo Indígena y segundo del concepto de la Constitución Política del Estado, de qué es lo indígena, campesino originario y qué es lo que buscaba este gobierno con la etnicización de la política o la sustitución de la lucha de clases marxista por la lucha cultural o de raza, que es lo que ha habido en este último tiempo. Primero que el Fondo Indígena, nos olvidamos que viene la ley de hidrocarburos,
Y el tema es quién promulgó la ley de hidrocarburos. ¿Quiénes se oponían a la ley de hidrocarburos? ¿No? Quienes se oponían a la ley de hidrocarburos era Evo Morales. Incluso el propio expresidente Carlos Mesa no quiso firmarla, la ley de hidrocarburos. Y los promotores de esta ley, y quien la promulgó esta ley fue Ormando Bacadíez. Y Ormando Bacadíez, dentro de esta ley estaba incorporado el Fondo Indígena. Es decir, antes de Evo Morales ya existía una tradición, no le llamamos tradición, sino un reconocimiento de los derechos indígenas, incluso desde la época del nacimiento de la República, ¿no? Obviamente había ciertas discriminaciones a los pueblos indígenas, pero también se daba ciertos beneficios. Había leyes que hablaban, las constituciones hablaban de la pluriculturalidad, de los derechos que tenían indígenas. En 1890 aproximadamente ya se hacía exenciones de impuestos, el derecho a la educación a los indígenas. Venimos con el constitucionalismo social de Bush y ya había todo un andamiaje de la incorporación, de ver cómo incorporar a la indígena en Bolivia. Cabalmente, donde se roba el quiebre, hay un quiebre del derecho indígena, entre comillas, es con la revolución del MNR, que lo sustituye por el campesino, y de que tenemos unos 40 años hablando sobre el tema del campesino, separado del concepto indígena, pero estaba constitucionalizado, digamos, el campesino. No, eso, estoy hablando del 50. Va a cambiar en los años 90. Cambió en el año 90, donde recoge nuevamente el MNR algunos postulados del MIR, digamos, de la OIT, porque el MIR promueve también ciertos derechos indígenas. Había muchas leyes. Lo que hace, es más interesante y contradictorio, Gonzalo Sánchez Lozada debió ser uno de los que más leyes a favor de los indígenas hizo, ¿no? Ahora, que se cumplen o no esas leyes es otro el cantar. Que haya habido discriminación a los indígenas es otro el cantar. Ahora, luego se constitucionaliza nuevamente el derecho indígena, la jurisdicción indígena, o sea, el derecho del uso y las costumbres, y lo que hace el movimiento del socialismo es todas esas leyes que estaban dispersas, porque la ley de participación popular, la ley de centralización administrativa, la ley INRA, la ley forestal, muchas leyes, las TCO, las tierras comunitarias de origen, nace en ese proyecto donde el MNR se alía con el MBL, con alguna gente del MIR, con alguna gente de la izquierda, en la primera gestión de Gonzalo Sánchez de Lozada, y hace esa plataforma, digamos, del... no recuerdo cuál es el eslogan, Bolivia para todos, todos Bolivia, algo así, ¿no? Entonces hacen una interesante visión del tema indígena. Desde ese momento empieza a visibilizarse el tema indígena, ¿no? Ahora, lo que hace Evo Morales, o la gente que asesora a Evo Morales, utiliza el concepto indígena, mezcla tres conceptos que son distintos, distantes y con significación contrapuesta inclusive, que es lo campesino, lo originario y lo indígena. Es entendible el concepto originario en el occidente porque la revolución del 52 trata de volverlo campesino al indígena. El campesino de una u otra forma, o el indígena, reacciona y hace un rechazo y va adquiriendo en el transcurso del discurso político de los 70, 80 movimientos de la izquierda, de originario, ¿no? Pero no, también se autoidentifica como campesino. En el oriente pasa todo lo contrario, más bien el indígena se autoidentifica como indígena, no le da vergüenza ser indígena, asume ser indígena, y un indígena puede ser también obviamente campesino, como puede ser también citadino, pero siempre está el concepto indígena. Entonces, lo que hace el proyecto político del MASE es estos tres conceptos, fusionarlos, donde crea llamémosle por su nombre, un pseudo racismo en esta necesidad, porque quien se autoidentifica ya como indígena, originario, campesino, es el que va a tener derechos diferenciados y está constitucionalizado. Le he hecho todo este pequeño análisis, que fue un ensayo que hice en el 2010, 2009, para entrar al tema del fondo indígena, porque con esa etnicización y diferenciación del otro, el MAS se contradice en sí mismo en su discurso y ha utilizado esto
para desfalcar estos fondos públicos y para conseguir otras cuestiones políticas de preferencia a través de supuesto uso y costumbre o de beneficio que la Constitución política le vaya a dar. Por decirle, es contradictorio cuando nosotros hablamos de que hay que mejorar las condiciones a los indígenas, siempre se veía como una especie de discriminación positiva, se dice decir, darle mayores beneficios a los grupos minoritarios. Si son grupos minoritarios, se busca cómo mejorarle esas condiciones. Pero contrariamente en el discurso del MAS, cuando busca el mito de Evo Morales, el mito del indígena bueno y la construcción de la hegemonía del poder, se dice que más del 60% de Bolivia es indígena originario campesina o es indígena, se cataloga como indígena. Entonces quiere decir que es la mayoría. Si es la mayoría, ¿cómo puede tener derechos a favor diferenciados cuando la diferenciación se hace para una minoría, ¿no? Entonces ahí vamos rompiendo los mitos. Luego se hacen otras encuestas que van desmembrando, mejores encuestas, llamémoslas mucho más serias, digamos, donde hablan de la autoidentificación y se demuestra que no más del 35% aproximadamente es la población indígena en sí mismo, y la mayoría de las personas se autodeclaran como indígenas. Para Walter, con este mecanismo del Fondo Indígena lo que se hizo fue enriquecer a una burocracia sindical afín al oficialismo, digamos. ¿No habría sido mejor pensar en una renta indígena, una especie de bono que llegara directamente a los indígenas? Eso sería mucho más eficiente, inclusive, que no estoy de acuerdo, pero sería mucho más eficiente. ¿En qué sentido? Son cerca de 182 millones de dólares del Fondo Indígena, de los cuales 7 millones de dólares en 49 proyectos aproximadamente, no sé, son fantasmas, y hay unos 14 millones más donde hay proyectos inconclusos. Es decir, estamos hablando de mucho dinero que ha ido ni siquiera a pocas manos, a unas cuantas manos, ¿no? ¿Y quiénes son esas cuantas manos? Por lo general son altos dirigentes del MAS o de los sindicatos o de las Bartolinas Sisa, y algunos de esos inclusive hoy están en función de gobierno. Entonces se ha utilizado el concepto de indígena, originario y campesino, que valga la aclaración. En la Constitución habla quiénes son los indígenas originarios y campesinos, quiénes son sus derechos, y la ley Andrés Ibáñez de descentralización administrativa ya establece y da un concepto de que uno pueda autoidentificarse, yo como indígena, yo como campesino, yo como originario. Es decir, Branko Marinkovic, que es agricultor, podría catalogarse como campesino porque trabaja en el campo y entonces entraría en esa catalogación de la ley. Ahora, el tema es quién tiene el uso del poder y quién va a decidir si es o no indígena. Obviamente los que detentan el poder en Bolivia. Y en el tema de los derechos indígenas también hay algo muy interesante. ¿Quiénes son el mundo indígena? Del 100% de los indígenas, el 91% es aymara y quechua. Y el 9% son las otras 34 etnias o pueblos indígenas que están distribuidos en el oriente. Ahora, me gustaría tocar el tema, ¿a dónde ha ido ese dinero del Fondo Indígena que va a tu pregunta? Resulta que cerca de, y aquí hay unos datos que cabalmente el senador Ortiz lo cuestionó hace mucho tiempo, la Confederación Sindical de Interculturales, mire este concepto interesante, como antes se llamaba colonizadores, pero va en contra del discurso del propio gobierno, crearon unos interculturales, ¿no? Es decir, son indígenas campesinos originarios. A ellos se le dotó el 32,4% del dinero, que son 357 proyectos, aproximadamente 312 millones de bolivianos. Está la CUCTB de campesinos, a ellos se le dotó el 26,27% de los recursos, que son 289 proyectos, es decir, 285 millones de bolivianos. Al CONAMAC, otra línea del gobierno, el 10,64%, 117 proyectos y 136 millones de bolivianos. Tenemos a la CIDOP, que esto es muy interesante, la CIDOP, que aglutina casi las 34 etnias del oriente boliviano, sobre todo de Santa Cruz, se le dio solamente el 8%. Se le dio 88 proyectos y 145 millones de bolivianos. Al CEPEC
se le dio el 3,4%, 38 proyectos, 32 millones bolivianos. Al homogéneo, el 1,9%, 29 proyectos, 15 millones de bolivianos. Y a la APG, porque la APG también ha sido bastante contestataria a algunas políticas del gobierno, solamente se le dio el 0,82%, 9 proyectos y 6 millones. El grueso de la torta va a sectores campesinos, vamos a decir, que en realidad, en el fondo, muchos de ellos están ligados al movimiento cocalero. Que es la nueva oligarquía boliviana. Por eso es que ahora sí te voy a disculpar que no te respondí desde un principio, ahora sí te respondo a tu pregunta. Ni siquiera va a pocas manos, va a unos cuantos que todo el mundo los ha identificado, que son a quienes han ido este dinero a sus cuentas personales. ¿Por qué hubiera sido mucho más eficiente? A ver, tenemos 99 millones de dólares, que fue lo que todavía no se sabe que se han hecho, en todos los proyectos, en cerca de 1.100 proyectos. Estos 99 millones, si yo agarro y los divido por todos los indígenas y los reparto como el Bolivida, Bonosol, Bolivida, ¿no? Como el Bolivida, como la renta dignidad, y los reparto de manera mensual o anual, ¿de cuánto le tocará a estas personas? Correcto. Hubiera llegado de manera directa a ellos. Ahora, el objetivo en las políticas públicas, lo que se busca no es repartir dinero, porque el dinero, o sea, ¿qué van a hacer con el dinero, digamos, $100 mensuales? No lo va a sacar de la pobreza, ¿no? Pero si yo a los indígenas le doy muy buena salud, muy buena educación, o le doy algún proyecto productivo... Puedes pensar en un bono para educación, que solo sirva para pagar educación. Universidades, por ejemplo, y privadas o extranjeras, correcto, o por último para libros, para material. Si voy a estudiar medicina... Walter, ¿por qué el gobierno quiso hacer todo esto? ¿Por qué rompió la norma pública? ¿Por qué aprobó decretos que son inconstitucionales? ¿Por qué se fue a mandar a cuentas particulares recursos? ¿Por qué se compró conciencia de esta manera? ¿Cuál es el objetivo que tuvo el gobierno de romper esto si sabe de que el país se iba a enterar? Bueno, primero tendríamos que ya hacer un análisis ya político clientelar, digamos. El objetivo del MAS era con este dinero aglutinar a una masa para que no se disgregue y tenerla unida al proyecto con estos beneficios clientelares, ¿no? Y alguien que comete un delito y es ayudado por otro se convierte en cómplice, el cómplice no lo va a denunciar. Walter, ¿no? Entonces, eso es lo que ha pasado más o menos aquí. En otro gobierno le llamaban gastos reservados, utilizaban de forma discrecional los recursos en anteriores gobiernos. ¿Se podría llamar gastos reservados también a esto que están manejando de forma discrecional? Pero por supuesto, estos son gastos reservados, pero solamente reservados para los indígenas originarios campesinos del MAS. Si nos fijamos un poco en los años, en la cronología, vamos a ver que el FONDIOC, si bien empieza un poco antes, pero todos estos proyectos empiezan a activar sobre todo a partir del 2009. Veamos la coyuntura, que es el TIPNIS. El TIPNIS, donde hay una buena parte del movimiento indígena que se separa del gobierno. Creo que había el temor de que hubiera una disidencia indígena que creciera, y para apagar eso es que se monta este tema del FONDIOC. No, eso es ineludible, irrefutable y se ha constatado. Aparte que del 100% de los supuestos proyectos que se han ejecutado, si no me equivoco, es el 20% son para temas no políticas, de políticas públicas. O sea, es para charlas, conferencias, talleres seminarios, netamente políticos, cuando en esencia solamente debió ser para temas productivos. Es como la famosa cabras y cerdos que deberían haber comprado para indígenas, que nunca compraron, que eran de una raza X y no eran de esa raza. Este dinero, lo más grave es que era para la gente más humilde, más pobre, que necesitaba un enclave para tener un desarrollo sostenible y sustentable en su familia. A esa gente no le llegó. Entonces es un doble crimen. ¿En qué sentido? Primero, que se le ha robado el Estado, y segundo, le ha cortado el derecho y las aspiraciones de salir de la pobreza a los propios indígenas, que fueron supuestamente el discurso con que el MAS llegó al poder y hoy pretende tener una hegemonía total. Hay nuevos ricos en el país donde le ha llegado a sus cuentas 18 millones de bolivianos, 5 millones, Bartolina Cisas y demás. Creo que el de
Seguimos un nuevo tiempo. Antes de continuar la charla con nuestro entrevistado, con Walter Arrazola, vamos a ver algunas imágenes en exteriores que grabamos en Feria del Libro durante la presentación del libro del senador Óscar Ortiz, que se llama Crónica de una traición y que trata justamente sobre el desfalco en el Fondioc. E inmediatamente, como la encontramos en la feria, a Susana Seleme, a la politóloga que nos acompañó en nuestro primer programa, aprovechamos y le hicimos algunas preguntas sobre este tema. Vamos. El discurso indigenista del gobierno fue una pantalla de la que se dotaron para hacer las barbaridades que han hecho en nombre de los indígenas. Los indígenas en realidad debieron haber sido el sector más privilegiado de este régimen, porque finalmente son los más vulnerables de la sociedad boliviana. Y sin embargo los han utilizado, los han dividido, los han manipulado y a nombre de ellos han desfalcado las arcas del Estado con el famoso Fondo Indígena Originario Campesino. Oiga, son casi 700 millones de dólares del año 2010 al año 2014, cuando debieron haber sido la herramienta y el instrumento para que los pueblos indígenas logren su liberación a partir del desarrollo para salir de la pobreza en la que están sumidos. Teníamos la entrevista de la analista política Susana Seleme, donde ha explicado sobre el libro y sobre los problemas del Fondioc. Hoy tenemos la visita de Walter Arrazola, la cual creemos, Walter, que el desvío del Fondioc se ha perdido una gran oportunidad de poder ayudar a los pueblos indígenas. ¿Cuál es tu criterio? Es como dice el libro de Óscar Ortiz, que el título es bastante claro, ¿no? Es la traición. O sea, el MAS ha traicionado su propio discurso, ha traicionado a su propia gente, se ha traicionado a sí mismo. O lo que le dominaba a Juan Carlos Urenda el Estado Catoblepa, que se comía a sí mismo. El MAS el Fondo Indígena se está comiendo a sí mismo el MAS. ¿Por qué? Primero, que era el cambio. Resulta que no ha sido el cambio, sino lo que han cambiado son los actores. De unos ladrones por otros ladrones, de unos corruptos por otros corruptos, de unos racistas por otros racistas, porque se ejerce el racismo a través de los conceptos indígenas originarios campesinos a quienes no lo son, ¿no? En ese entendido, el Fondo Indígena y el MAS ha perdido una gran oportunidad, porque era el momento oportuno para que los pueblos indígenas del oriente, del occidente de Bolivia, mejoren sus condiciones de vida. Cuando uno hace un proyecto, y eso tiene que ser muy claro, todos en nuestra vida personal tenemos proyectos de vida, pero nosotros los planificamos, sabemos cuánto vamos a invertir, para qué invertir, cuánto tiempo va a durar, cómo voy a ahorrar para conseguir ese dinero. El Estado también hace lo mismo, porque no puede sacar el dinero y un cheque, decir ya esto para vos, para que vos veas qué es lo que te conviene. Eso no lo debe hacer. Lamentablemente eso hace Bolivia, o lo ha hecho en estos últimos 12 años con Evo Cumple. Entonces un proyecto primero tiene que evaluarse, hacer el seguimiento de la inversión, o sea, tiene que haber un círculo virtuoso de en qué se está invirtiendo. Pero el Fondo Indígena ha sido un círculo vicioso, donde lejos de mejorar las condiciones de los indígenas, primero se les ha robado su dinero y dos, se les ha robado las esperanzas y la fe que ellos tenían en mejores condiciones. Vamos con un ejemplo. Voy a comprar, para que mejoren las condiciones de vida a los indígenas del oriente de Bolivia, le voy a comprar 20 llamas. A ver un momento, a los indígenas del oriente le voy a comprar 20 llamas. ¿Cómo voy a comprarle 20 llamas y lo voy a poner allá? Las llamas van a ser menos eficientes. O en Tarija van a hablar ruso. O en Tarija que vayan a hablar ruso. Ah, pero eso es verdad, ¿no? Yo pensé, le juro que yo pensé que era una tomadura, una tomadura de pelo, ¿no? Entonces, no quiere decir de que no pueda traerse llamas. ¿Por qué? Porque hay llamas y hay lugares donde sí se puede producir con algunos mejoramientos genéticos, con algunas cosas así, pero eso es planificado, ¿no? Entonces, resulta de que si yo voy a hacer un proyecto, yo tengo que saber el resultado, tengo que saber a quiénes voy a beneficiar, cómo voy a mejorar y hacer el control. No solamente el control ojo, porque no es el control de la inversión del dinero solamente. O sea, aquí tengo 10 millones de bolivianos y
y se compran cabras, ovejas, chancho, maquinaria. No, está bien, ese es un control, porque tiene que destinarse a eso. El otro control, ¿cuál es? ¿Se los ha capacitado? ¿Está utilizándose efectivamente eso? ¿Ha tenido resultados? ¿Hay pérdida? ¿Hay ganancia? ¿Eso ha habido en el Fondo Indígena? No, no ha habido. Un ejemplo que siempre en políticas públicas, en las clases de políticas públicas en la universidad nos daban. En Chile hicieron un proyecto para mejorar las condiciones de vida de campesinos que vivían en los desiertos. Pues les regalaron para que hagan pan unos hornos, una cooperación holandesa, creo era, unos hornos hermosísimos y 2 garrafas. Resulta que cuando volvieron a ver cómo estaban esos hornos y si estaban haciendo pan para ellos mismos, resulta que los hornos se veían de gallinero. Y le habían puesto pasto y ahí las gallinas ponían huevos, que era lo que había pasado. En primer lugar, que el gas era muy caro. Segundo, todos usaban leña, ¿no? Y la leña o bosta de caballo seca porque es desierto, ¿no? En algunos lugares. El lugar donde comprar el gas era 50, 100 kilómetros, muy lejos. Entonces, no era eficiente para el campesino que tenía ese horno utilizar el gas. Pero resulta que de otra manera, o sea, mal invertido ese dinero, pero sirvió para algo. Sirvió para la gallina, ¿no? O sea, para que sea la casa de la gallina. Pero si yo hubiera identificado ese problema, yo hubiera dicho, no, lo que necesitan es tener nidos de gallina, me hubiera salido la inversión más barata y hubiera beneficiado de manera directa a esa persona que yo pretendía ayudar. Entonces, en políticas públicas no es nomás ayudar por ayudar, es como las canchas de fútbol. Hay lugares en Bolivia que se han hecho canchas de fútbol para 30.000 personas, donde no viven más de 2.000. Yo te puedo decir de muy buena fuente que muchas de estas canchas de césped sintético que se han hecho en buena parte del país, en realidad sirven para secar hoja de coca. Esa es su función verdadera. O sea, que ni siquiera para jugar fútbol. ¿Cuál cumple otra función de la industrialización de la hoja de coca? Walter, tenemos un contralor que es cooptado por el MAS. ¿Crees que la vía de solución para esta corrupción en el Fondo Indígena, en el Ministerio de Deportes y demás, taladros, YPFB, crees que es modificar esa institución para que sea verdaderamente una institución independiente o que tiene que seguir dependiendo del poder político? Bueno, la Constitución de Bolivia fue adecuada para esto, para buscar no la independencia de los poderes, sino para concentrar el poder. Y me voy a salir un poco de Bolivia para hablar de Venezuela. Lo que está pasando en Venezuela es eso. Ya la población civil se cansó de la destrucción del Estado. Claro que ya están en lo último, ¿no? O sea, se han gastado toda la renta petrolera de millones y millones de dólares y encima más se están endeudando. Lo que está pidiendo la gente de Venezuela es no, ya no más. Ya necesitamos tener un órgano judicial independiente, necesitamos tener un poder legislativo independiente, necesitamos tener una corte electoral independiente. Resulta que en Bolivia recién estamos empezando, o recién está empezando el gobierno a cooptar las instituciones como fueron cooptadas en Venezuela, en su totalidad. O sea, ya estaban cooptadas, pero ya ahora se va a manipular. Está en una fase más avanzada del mismo proceso. Digamos que está de salida mientras nosotros estamos de entrada, ¿no? O sea, ya en Venezuela está el pueblo saliendo, ¿no? Entonces nosotros estamos más bien en la entrada. Porque ellos necesitan cooptar la justicia para que no sean sancionados. Necesitan tener 2/3 en el Congreso para hacer las leyes a conveniencia de ellos, porque las leyes no tienen que ser a conveniencia de ellos, tienen que ser a conveniencia de toda la población, ¿no? Y la ley se debe aplicar para todo. ¿Cómo es posible en la historia de Bolivia, y esto seguramente en el tiempo nos dará la razón o vendrán los estudios, que el fiscal general ha salido de las listas constituyente, si no me equivoco, era del MAS. O sea, el anterior contralor era colega mío en la Cámara de Diputados. O sea, si nos vamos a los jueces, hay algo que me parece interesantísimo del discurso del MAS. Primero, Evo Morales dijo, palabras más o menos, de que el Poder Judicial era lo peor. Que estaba podrido, dijo casi. Estaba podrido, ¿no? Que era prácticamente que era ese, ¿no? Ahora, el tema es este. Si estaba podrido el Poder Judicial, todos los candidatos del Poder Judicial, en un 70-80%, es esa podredumbre que él ha dicho.
O sea, esos mismos son los que se están postulando al Poder Judicial. Pero esto le conviene a ellos, ¿por qué? Porque lo que buscan es hegemonizar, tener el poder total y que no haya quien los sancione. Y en el tema de la Contraloría pasa lo mismo. Vuelvo a insistir, ¿cómo puede ser que la Contraloría, que vos, Luis Felipe, lo mencionaste, a los municipios, a las gobernaciones que son de la oposición, que está bien que se haga, porque se tiene que hacer, los controles y vean el punto y la coma de todas las inversiones públicas que se hagan? En el Fondo Indígena, recién fue cuando a Felipe Quispe le pegaron, casi lo meten preso, a Rafael Quispe, le hicieron mucha presión, después de un año que él venía como una gota que rebalsaba el vaso, empezaron a investigar, ¿no? ¿Y cómo puede ser de que primero había sido el Ministerio Público y no la Contraloría, cuando la Contraloría debió haber investigado, haber filtrado? ¿Y cómo puede ser que el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía, sean los que hayan dado las normas y las directrices para violentar las propias leyes SAFCO? O sea, aquí hubo un peligro que siempre lo criticamos hace muchos años atrás, en las famosas invitaciones públicas de manera directa. Sí tiene que haber, pero son la excepción a la regla. ¿Por qué? Porque si hay un desastre económico, yo no voy a estar llamando a una licitación para invertir dinero. Lo que comentábamos en un programa anterior, estos no son casos de corrupción individuales o aislados, sino que hay un andamiaje institucional que favorece estos ilícitos. Ya es una asociación, diría yo, ¿no? Expresada a través de un partido político, y que el partido político, en vez de decir que, o sea, solamente dice que está luchando contra la corrupción, pero no es decir, sino qué acciones de verdad está tomando para eliminar el tema de la corrupción. O sea, si yo entrego de manera directa dinero, para mí, esto en particular, ya es corrupción cuando yo doy dinero para una inversión pública de algo que no hay estudio y no se sabe para qué invertir. Eso se llama demagogia. ¿Por qué? Porque es el dinero de todos los bolivianos. Y nosotros los bolivianos somos pobres por circunstancias en la vida. Tuvimos un ingreso extraordinario de los recursos de hidrocarburos. Ahora el tema es, ¿hemos aprovechado adecuadamente esos recursos? ¿Eso nos va a servir para apalancar el desarrollo de los próximos 10 años, 20 años? Creo que no, y las estadísticas están diciendo todo lo contrario. Bolivia ha recibido, se estima que el equivalente a medio plan Marshall durante estos 11 años. Es decir, el plan Marshall con el que se reconstruyó Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Ya, ahora, si no me equivoco, en el anterior programa que tuvieron, hablaban sobre el tema de la biotecnología. O sea, no puede ser de que en Bolivia no hayamos trabajado en los sectores no extractivistas y que generan empleo. Se ha caído el sector del hidrocarburo, de la minería, y en vez de proteger y hacer políticas públicas para el sector agropecuario, lo que han hecho más bien es ponerle trabas no a la inversión y la importación de semillas transgénicas, cuando en todo el mundo está produciendo transgénicos. No existen programas claros crediticios para las pequeñas personas, para los pequeños productores, y el tema de la inevitabilidad de la tierra. O sea, hay muchos factores que el Estado, como política de Estado, debería haberlo realizado para transformar Bolivia en 5, 10, 20, 30 años. Lo que se ha hecho solamente es agarrar una chequera, como el niño rico o la familia rica que recién recibe $1 millón y empieza desesperado a comprar todo, y cuando fuera se acabó el $1 millón y está en la calle. Walter, la corrupción en el país le llega a Evo Morales. Evo Morales es corrupto. El discurso indígena se ha caído, se ha desmantelado. La corrupción en diferentes estamentos del Ejecutivo se ha visto, se ha demostrado, lo hemos demostrado en diferentes temas con documentación. ¿Cuál es tu forma de pensar? Yo creo que una persona que miente, que no dice la verdad, que se contradice, ya de hecho va diciendo mucho de su ser. Una persona que reconoce un hijo sin verlo, que lo inscribe en un registro, para mí ha cometido delito. Ahora, yo no puedo constatar de que directamente Evo Morales haya cometido un delito per se, pero sí es responsable, y habría que ver si son o no delitos en el futuro, de la inversión pública que se está haciendo en el país a través del Evo Cumple o de las directrices del Fondo Indígena. Entonces, cuando aclaremos qué ha pasado con el Fondo Indígena, dónde está ese dinero,
determinaremos si Evo Morales fue cómplice o no, si tenía la información o no. No creo de que Evo Morales no tenga la información de a quiénes se daba el dinero, pero como dije en el principio de la entrevista, cuando uno quiere ocultar algo, lo que hace es acusar a muchos para desvirtuar las responsabilidades que se tiene. Has hablado del hijo, digamos, el caso TAM se han manejado más de 550 millones de dólares. ¿Vos crees que ha llegado algo a las arcas de Evo Morales? Claro que ha incrementado su patrimonio, lo hemos visto desde que inició hasta ahora, por 3 millones, si no me equivoco, un poco más. Claro. ¿Cuál es tu criterio? A ver, ¿cómo no va a incrementar el patrimonio de Evo Morales? La persona que me está viendo paga la luz, paga agua, paga teléfono, si tiene hijos, paga el colegio de sus hijos y tiene que alimentarse durante un mes. Entonces, del sueldo que tiene, no le alcanza para eso, por eso es que su esposa trabaja. Y por lo general la pareja tiene un patrimonio familiar que es con el que va sosteniendo todos esos gastos que tiene. Evo Morales tiene agua gratis, luz gratis, teléfono gratis, avión presidencial gratis que cuesta, si no me equivoco, el minuto $3.000, no sé cuánto, ¿no? Entonces, y viaja cada rato, ¿no? Entonces, él no está teniendo ningún gasto. Entonces, el dinero que él gana a fin de mes es neto, él no paga impuestos, ¿no? Entonces, habría que ver qué pasa con nosotros, las personas que pagamos impuestos. Pero igual no da para llegar a 3 millones. Eso lo veremos cuando volvamos a una justicia independiente, a un ministerio Correcto. público independiente, cuando estemos institucionalizados y cuando la gente empiece a tomar conciencia de que el tren del desarrollo o la chequera del desarrollo que teníamos se la gastaron y se la Que es fajaron. la gran diferencia, por ejemplo, con lo que ha pasado en Brasil, donde sí se mantuvo una justicia independiente y hemos visto cómo se ha destapado el mega caso de corrupción de Odebrecht, que hasta ahora vemos, a ver si no salpica a Bolivia también, ¿no? Lo hemos tenido Odebrecht en Bolivia y en casi en todo En Sudamérica. la carretera del Oas, Timnis procesado. todavía ya se estaba hablando sobre quién estaba por construir la carretera del Timnis, que era una empresa brasileña. Claro. Es todo un pool de empresas Odebrecht construyó que estaban ligadas a la Lula. bioceánica, un tramo de la bioceánica. Correcto. Hasta Está donde interesante el tema, vamos a ir a una pausa y ya seguimos. Poco nuevo tiempo, tenemos un invitado especial que es Walter Arrazola, pero antes de seguir con él vamos a ir a exteriores, tenemos una entrevista del senador Arturo Murillo, vamos con la entrevista. El caso del Fondo Indígena ha sido parado gracias a las denuncias que ha hecho la oposición, gracias a las investigaciones que hemos realizado en el Parlamento, un trabajo muy fuerte que ha hecho mi colega el senador Ortiz. Pero obviamente hay mucha gente que está involucrada en ese tema y que ni siquiera ha devuelto los dineros que se les han depositado en sus cuentas privadas, millones de bolivianos que están ahí y no sabemos por qué hay tanta impunidad con esa gente. Escuchábamos al senador Arturo Murillo comentando justamente este tema del Fondioc. Walter, ¿consideras que con esta malversación gigantesca que ha habido en el Fondioc se derrumbó el discurso indígena, tal vez incluso la imagen indígena de Evo Morales? Porque recordemos que antes de 2005, antes de las elecciones, Evo Morales nunca había manejado el discurso indigenista. Su discurso era netamente cocalero, era un campesino cocalero. Para las elecciones, ya con la dupla con Garcilinera, se reelabora ese discurso. ¿Qué queda de eso ahora? Vino la construcción del mito con la Constitución, con la Asamblea Constituyente y la nueva Constitución, pero esa creación del mito, lamentablemente, hoy ya quedó en mito, vale la redundancia. Es decir, CNN ha sacado al mundo el tema del Fondioc, El País, La Vanguardia en España, mucha prensa internacional ha analizado el tema del Fondioc, aunque ya había otras cosas como el tema de Chaparina, los abusos, que una indígena mujer aparezca maniatada, tapada la boca, ha sido muy impactante para el mundo. Entonces a Evo Morales, digamos, ya se le cayó el indígena bueno que se tenía, o del buen indígena, el mito del buen indígena que pretendieron
construir cuando lo que debería ser aquí es el buen funcionario público, el buen ciudadano, el que cumple las normas, el que respeta a los demás, el que no miente. Hoy estamos en Bolivia y en el mundo de los antivalores. O sea, resulta que mentir es bueno, ¿no? El firmar un reconocimiento de hijo sin reconocer al hijo y sin estar seguro es bueno. Y no es delito para la primera autoridad, pero si lo hace cualquier otro ciudadano sí es delito, ¿no? Resulta de que si robás, defraudás, estafás o recibís dinero de unas cuentas públicas, como el Fondo Indígena, si sos del partido de gobierno, has cometido errores, no delitos, ¿no? Pero si es otra persona que no es del gobierno, sí ha cometido delitos, ¿no? Entonces, esto se ha ido derrumbando. Lo que sí es evidente, y esto el MAS va a tener, ¿por qué es la desesperación del MAS? En toda América Latina se ha ido cayendo el populismo, y mientras se cae el populismo, se van destapando hechos de corrupción impresionantes, tema de Brasil, tema de Venezuela, en Argentina. Cuando caiga Evo Morales, ¿qué va a pasar? Cuando caiga el MAS, la hegemonía, que se está, o sea, de hecho ya perdió, no puede postularse el 21F, pero como estamos en Bolivia y como nadie de estos nuevos gobernantes cumple su palabra, menos las leyes, menos la constitución hecha por ellos mismos, veremos qué es lo que pasa. Es muy probable que Evo Morales, con la elección de magistrados, jueces, Tribunal Constitucional, lo que quiere es legitimizar más bien su nueva repostulación. En ese entendido, si cambia la estructura hegemónica en Bolivia, digamos, es muy probable de que se redireccione y se descubran mucho más cosas y que muchos ministros, incluyendo el presidente, pueden ir a juicio de responsabilidades. No quiero hablar de hechos de corrupción, vamos a hablar del manejo del Estado, solamente del manejo del Estado, de las responsabilidades, del cumplimiento de deberes, hasta que veamos qué es lo que ha pasado de verdad en todas esas cosas. Pero vemos cómo en Brasil, cómo en Argentina, cómo en Venezuela se han ido destapando muchas cosas. Entonces hoy, en el proceso de descomposición que está el MAS internamente, es muy probable que ellos vayan a ser mucho más duros en este tiempo, incluso en las persecuciones políticas, en querer controlar todas las instituciones públicas para evitar que se descubra la verdad y que en el futuro ellos vayan a algún juicio de responsabilidad. Incluso volviendo al tema indígena, se está usando la ley contra la discriminación y el racismo como un mecanismo persecutorio. O sea, ya desde un viceministerio se impulsan juicios contra diputados, periodistas, alegando racismo, pero que en realidad hay un trasfondo de inquisición ideológica, ¿no? Claro, o sea, en primer lugar, la función del parlamentario, ¿cuál es? Parlamentar, hablar. Por eso es que tiene inmunidad, que eso no quiere decir impunidad, pero lo que está haciendo es muy evidente. O sea, el gobierno es muy tosco, muy torpe en la forma de hacer la persecución política, ni siquiera mide las consecuencias, que incluso la propia ciudadanía se da cuenta de que, caramba, no está bien esto, ¿no? Si no fuera por el derecho parlamentario y la inmunidad parlamentaria, ¿qué protección hubiera tenido Evo Morales cuando fue diputado? ¿Cómo hubiera sido presidente o no? ¿Lo hubieran metido preso? Si no hubiera la independencia de los poderes, el Tribunal Constitucional hubiera fallado a favor de Evo Morales? ¿No? Entonces, cuando era diputado hablamos, ¿no? Entonces, siempre, o sea, tenemos que nosotros analizar y ver por qué el MAS no quiere la justicia independiente. El MAS no le interesa que haya una justicia independiente, porque el momento que hay una justicia independiente tiene que ser la ley para todos igual. Pero no podría ser candidato, digamos. Pero exactamente, hoy tenemos la ley del embudo. Para unos cuantos la ley no existe y para otros sí existe, ¿no? Ancha para uno, corta para otro. Walter, en nuestro país tenemos una institución que viene a ser la consulta previa. La consulta previa se hace para hacer alguna obra de impacto. Por ejemplo, acá tenemos en Santa Cruz el caso Cerro Rosita, que está aprobado y va a afectar por lo menos 45.000 hectáreas con derrames de agua. En un proyecto, en otro va a ser una afectación de 12.000 hectáreas. Pero también tenemos el TIMNIS y tenemos el caso del Bala en La Paz.
¿Se está afectando esta institución, este derecho de la consulta previa? Claro, obviamente en todo proyecto de desarrollo siempre va a haber algo de destrucción, de impacto ambiental, llamémoslo, ¿no? Antes de entrar a la consulta previa. Lo que se tiene que hacer es disminuir esos impactos para hacer un equilibrio entre desarrollo, entre construcción, entre ecología, para mejorar las condiciones de vida. ¿Cuál es el concepto filosófico de la consulta previa? Cabalmente es eso, por decir, vamos a hacer una carretera al timbre. Entonces yo me siento con los indígenas y le digo, miren, vamos a hacer esta carretera y vamos a hacer una consulta previa, pero le voy a explicar yo el proyecto que voy a hacer de desarrollo, cómo lo va a beneficiar. Y los indígenas van a decir, no, pero es que esto es un lugar, por decirle, sagrado, o es un lugar donde hay bosque, se va a destruir. Entonces ahí el Estado tiene que salir a responder, no, pero nosotros vamos a proteger de tal forma. Entonces, cuando hay ese debate y esa consulta, no estoy hablando todavía de la consulta previa, hay la aceptación de la contraparte, en este caso de los indígenas. Eso no hubo aquí, ni siquiera esa, ¿no? Es decir, de ir a consultarles, a explicarles el proyecto para ver si ellos tomaban una decisión. Directamente se les impuso. Y ahora la consulta previa es algo que está establecido en las leyes, en la Constitución, ¿hecha por quién? Hecha por los promotores del indigenismo en Bolivia. Entonces, ellos mismos violentan sus propias leyes. Entonces, la consulta previa solamente va a servir cuando ellos quieren entorpecer algún proyecto de desarrollo que no son promovidos por ellos. Pero cuando es para ellos, ellos le meten nomás, como diría el presidente, ¿no? Claro. Walter, desde el gobierno se ha estado buscando cooptar las organizaciones indígenas. Hemos visto el caso de SIDOB, aquí en el oriente, caso de CONAMAC en la zona andina. Es decir, se está coartando la libertad sindical de los pueblos indígenas. Se los coarta y se los presiona de distintas maneras. Un ejemplo, el Fondo Indígena era una de ellas. El que no se alineaba al gobierno, no le daban los fondos o no le aprobaban los proyectos. Entonces, eso fue evidente y se ha constatado de manera total, digamos, tanto que se llama Diego Ayo, el que escribió, sí, el senador Oscar Ortiz, el propio diputado Rafael Quispe. O sea, han habido personas que han demostrado, constatado con evidencia y con prueba todo lo que ha sucedido. Y quien no se alinea a ellos no recibe el clientelismo político. Y es muy importante, el clientelismo político fue criticado por el movimiento del socialismo antes de asumir el poder. Y se hablaba de los familiares, diputados, senadores, que eran roscas familiares que estaban como diputados, no le daban espacio a las nuevas generaciones de los partidos políticos. Se hablaba de que en las gobernaciones, en la alcaldía, en los ministerios estaban toda la gente de familiares. Y resulta que hoy ese clientelismo político ya no es malo, es bueno. Resulta que ya no se aplica el estatuto del funcionario público. Qué irónico que en Bolivia, la Bolivia del MAS, llamémosla, existen los funcionarios públicos ahí, interinos, o sea, todos son ahí. Y no hay la carrera administrativa. No le interesa que exista carrera administrativa, porque una carrera administrativa conlleva méritos. Yo me espanto, he sido profesor de Derecho Administrativo, me gusta mucho el Derecho Administrativo, en la aduana, en Impuestos Nacionales salen convocatorias públicas, pero convocatorias públicas para cargo y todo, para cargos interinos. Entonces, ¿cómo voy a hacer convocatorias públicas para cargos? Directamente los elijo de manera directa, ¿no? Si voy a hacer una convocatoria es porque voy a hacer una preselección de cargos públicos. En Bolivia hacen convocatorias públicas para cargos interinos. Y las leyes laborales, por si acaso, el Estado es el primero en violentarlas. Al que se las aplica es el empresario privado. A ese sí, si no las cumple. Walter, abogado constitucionalista, ex diputado, vamos a continuar en el próximo bloque con las conclusiones sobre este tema muy importante. Vamos a la pausa. Estamos en el último bloque de este programa de Nuevo Tiempo. Walter, ya para finalizar, tus conclusiones, el tema Fondioc y política indígena en general. Bueno, lamentablemente el dinero que estaba destinado a los indígenas no fue a los indígenas, fue a unos cuantos jerarcas del partido de turno del gobierno. Y dos, que no solamente hay que invertir el dinero por invertir, como se hizo en el Fondo Indígena. Debe haber una planificación de proyectos de inversión, que Bolivia tiene mucha experiencia y es más, por si acaso.
las mejores políticas públicas se han inventado en Bolivia desde el 85 hasta antes que llegue Evo Morales. Exportábamos visión de política pública. ¿En qué fallábamos? En la aplicación. Resulta que nosotros muchos modelos de política pública le hemos llevado a muchos países y han funcionado, pero en Bolivia no funcionaba. ¿Por qué? Por la corrupción, por el manejo discrecional que se le daba, y en otros países sí funcionaba. Pues resulta que ahora ya no funciona nada, ni hay política pública adecuada, ni la inversión es correcta, ¿no? Entonces, lo que a nosotros nos toca como bolivianos, como ciudadanos de bien y responsables, es hacer un control y un seguimiento de la inversión pública boliviana y de los responsables que se han robado este dinero o que han invertido mal, porque invertir mal también es una forma de corrupción. Correcto. Querido Walter, muchas gracias por venir a nuestro programa. Te agradecemos por esta amplia sapiencia que hemos podido compartir con la gente. En mi criterio y en conclusiones sobre este tema, creo que se ha desmitificado el tema indígena en el país. Se han malutilizado los recursos económicos, no han sido efectivos en poder ayudar al sector indígena, y creo de que se debería procesar correctamente a todos los culpables de este tema y de los que se hayan enriquecido a costa del Estado. Emilio. Creo que el discurso indigenista fue una máscara, en realidad, para un proyecto político neo-autoritario que ha ido desmontando las instituciones republicanas desde adentro, y esa máscara creo que ya se cayó ante el mundo exterior, ¿no? En cuanto al FONDEOC, creo que hubiera sido más eficiente, un gasto social más eficiente, dirigir esas regalías indígenas a una renta que llegara directamente a las personas y no a una burocracia sindical. Con esto concluimos el Nuevo Tiempo. Agradecemos a nuestro invitado Walter Arrazola, exdiputado y abogado constitucionalista. Y invitamos a todos nuestros televidentes a seguirnos los domingos, lunes y jueves a las 10 de la noche. Muchas gracias.